Hola a todos, bendiciones infinitas, que haya una lluvia de las mejores cosas en la vida de todos y cada uno. Todos nos encarnamos para experimentar la vida en un cuerpo físico. La Tierra es una escuela, la Tierra es una escuela de misterios, es una escuela espiritual. La Tierra es un lugar donde nuestras lecciones se nos presentan en forma de situaciones o personas en particular. Así es. La Tierra es un lugar donde nuestras lecciones se nos presentan en forma de situaciones o personas en particular. Es la manera como afrontamos nuestras circunstancias vitales la que determina si pasamos o no el examen. Cuando respondemos a las pruebas con compasión, decisión y comprensión, nos vamos convirtiendo en mejores alumnos cada vez más, poco a poco. Vamos creciendo más al ir integrando las lecciones que vienen en forma de experiencias a nuestra vida. Poco a poco vamos abriendo nuestra mente, ensanchando nuestra mente, abriendo nuestro corazón, creciendo. Poco a poco vamos madurando y nos vamos convirtiendo en mejores estudiantes, cada vez mejores estudiantes, hasta que algún día, llegaremos a ser maestros de nosotros mismos. El objetivo de todo aquel que se encarna en la tierra es el progreso espiritual, es la transformación, es la iluminación. Y la iluminación es la total maestría de todas las lecciones que aquí se ofrecen. Esto puede tardar muchísimo tiempo porque si herimos o hacemos daño a otras personas, generamos karmas negativos, que son deudas que tarde o temprano nos va a tocar saldar. Y muchas veces en este contexto tendremos que regresar para encontrarnos con las mismas personas y situaciones similares y así poder experimentar de nuevo los retos o retomar temas no resueltos o lecciones que no se han aprendido. Entonces, la Tierra, en realidad, es una institución pedagógica. Es una institución pedagógica muy especial en el universo. Aquí nos ofrecen lecciones sobre todo tipo de materias, sobre sexualidad, sobre emociones, sobre la compasión, sobre el amor, sobre el crecimiento, sobre la amistad, sobre la lealtad, sobre el trabajo, sobre las finanzas. Una cantidad de lecciones nos ofrecen acá, una cantidad de materias día a día que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Aquí tenemos realmente una serie de materias muy especiales día a día. Día a día. Y el estudio de esas materias llega a nosotros siempre disfrazado como situaciones, como circunstancias, como enfermedades, como problemas, como dificultades, como alegrías, como abundancia, como riqueza, como éxito, como plenitud, como pobreza. Porque hay dos cosas que distinguen la calidad humana, el crecimiento interior de una persona. Una es la actitud cuando no se tiene nada y otra es la actitud cuando se tiene todo. Entonces, tenemos toda suerte de lecciones sobre todas estas materias que les conté. Y unas veces estudiamos en la pobreza y en la escasez y otras veces estudiamos en la riqueza, en la plenitud y en la abundancia. Siempre
los exámenes están a la orden del día, diferentes evaluaciones estaban ocurriendo minuto a minuto. Y aquí estamos estudiando en el campo mental, en el campo emocional, en el campo físico. Estamos estudiando todo el tiempo, lo sepamos o no. Como vamos por la vida en una muy profunda inconsciencia, en una gran desconexión de nosotros y de la existencia, no entendemos de qué va esto. Pensamos que las cosas ocurren de manera circunstancial. Pensamos que las cosas suceden de manera circunstancial, como coincidencias, pasan las cosas sin ningún tipo de significación. Pero todo lo que llega a nuestra vida, todo lo que llega a tu vida tiene un significado, tiene una razón de ser. En tu casa puedes tener grandes asignaturas que cursar y grandes asignaturas que pasar y que estudiar. Grandes asignaturas que estudiar, que tal vez, si no tienes la actitud adecuada y no estás consciente, puedes reprobar esas asignaturas. ¿Qué asignaturas? Porque muchas veces grandes compañeros de clase están en nuestra familia. Yo los llamo grandes compañeros de clase, porque en realidad son grandes compañeros de clase. Entonces, debido a la ley de causa y efecto, a la ley de la transmigración, que pone en acción otra tercera ley que se llama la ley de la atracción, realmente, las almas se encuentran, almas afines, porque tienen una serie de temas vibracionales que les atrae, que les hace encontrarse. Y ese tema vibracional es la ley del karma. La ley del karma. Entonces, grandes enemigos nacen como familiares, porque tienen asignaturas que arreglar. Asignaturas. Tienen materias pendientes, exámenes que han reprobado varias veces y se encuentran para un refuerzo académico. Y tienen que habilitar esas materias. Vuelven al salón de clase a habilitar esas materias, a ver si pueden pasar de nivel, a ver si pueden ganar el examen y pasar a otro curso, a otro grado. Porque a pesar de que todos los seres sintientes somos uno en esencia, como conciencia pura, como espíritu puro, la expresión del espíritu puro es en diferentes niveles de vibración, lo que se traduce en distintos estados evolutivos. Así como la materia tiene diversas manifestaciones, sólido, gaseoso. Por ejemplo, la conciencia tiene diversos grados de manifestación, diversos grados de evolución. Diversos grados de evolución tiene la conciencia. Y a pesar de que estemos todos en un cuerpo físico y nos veamos como seres humanos los unos a los otros, internamente, a nivel evolutivo, estamos en diferentes dimensiones de conciencia. O sea, hay diferencias en cuanto a los niveles de conciencia en los que cada uno vive, consciente o inconscientemente. Por esa razón, cuando nosotros cursamos una materia y pasamos esa materia, ¿sí? Más bien, ganamos el año en términos de que cursamos correctamente todo el ciclo de materias y pasamos las evaluaciones, pasamos a una frecuencia vibracional diferente. Hay gente que me dice, me siento raro, siento que no soy yo, me siento extraño, siento como que estoy en otro lugar, siento como que estoy flotando. Siento como que estoy en otro lugar, como si no fuera yo, como si estuviese recibiendo una información diferente, pero no me acuerdo. Es cuando uno ha cursado correctamente ciertas asignaturas, obviamente con ayuda del profesor, ¿no? Porque también es súper importante para poder cursar las asignaturas correctamente, en términos pedagógicos, tener un profesor que le ayude a uno a cursar esas materias. ¿Sí?
Porque si uno no tiene un profesor que le ayude a uno a cursar esas materias, complejo. Pero uno cursa esas materias, digamos que gana ciertos, eso se llama ahora se llaman los colegios créditos, creo que se llama créditos en los colegios. Creo que se llama créditos. Bueno, uno cursa ciertos créditos, gana esas asignaturas y pasa a una frecuencia distinta. Uno siente el cambio de frecuencia, siente que uno es diferente, pasa a otro cambio de frecuencia. A mayor frecuencia, más difícil es el estudio. A mayor frecuencia, más difícil es el estudio. ¿Sí? Cuando estábamos en primaria, aprender 1 más 1, 2, pues para esa época tal vez fue difícil para nosotros en esa época aprender 1 más 1, 2, la P con la PA, ¿sí? La M con la MA, y tuvimos que pasar un proceso intentándolo, ¿no? Y a medida que fuimos subiendo, primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues el nivel de exigencia y de adquisición de conocimientos fue mayor, ¿sí? Por lo tanto, tuvimos que desarrollar nuevas habilidades para poder cursar el curso al que llegábamos. Cuando entramos en bachillerato sucede lo mismo, nos encontramos con la matemática del bachillerato, nos encontramos con el álgebra, nos encontramos con la física, con la trigonometría, con el cálculo, nos encontramos con todo eso en donde nos toca aprender las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas para hacer las ecuaciones y una serie de conocimientos que necesitamos para poder cursar correctamente el bachillerato. Lo que pasa es que una cosa es el estudio en el colegio, que es tan simple, y otra cosa es el estudio en el colegio de la vida, en el planeta Tierra, que no es tan simple. Hoy en día, en el sistema académico, la gente no pierde el año, pero en la Tierra sí perdemos el año. Esa es la diferencia. ¿Qué consecuencias tiene perder el año? Consecuencias terribles, muy terribles. Porque aunque el alma es eterna, como hija de Dios, del Ser Supremo, emanación del Ser Supremo, es inmortal. Sí, tiene que transmigrar por diferentes estados de conciencia y experiencias en caso de que no gane el año. En caso de que no gane el año. Es decir, en caso de que no curse adecuadamente, ganando los respectivos créditos y calificaciones en cada una de las materias que le toca cursar y en los exámenes que le toca presentar diariamente, semanalmente, mensualmente. Todo el tiempo estamos presentando evaluaciones mentales, emocionales, espirituales, todo el tiempo. Y estamos o acumulando méritos o perdiéndolos. Hace años estaba estudiando con un gran Rinpoché, un gran maestro budista, y él ejemplificaba la riqueza espiritual o la acumulación de créditos, la pérdida de los mismos, con un carro. Él decía, si tú tienes mucho dinero, te puedes comprar un BMW, un Mercedes, un Bentley, carro súper fino, lujoso, costoso, de larga duración, y tienes mucha riqueza. Pero si no, posiblemente te toque o andar a pie, en bicicleta, en moto o en un carro de segunda que puede que no te salga muy bueno. Y así mismo es la vida. Si acumulamos grandes méritos espirituales, podemos tener acceso a una mejor vida en términos de nuestro crecimiento espiritual, en términos de nuestra plenitud y en términos de entrar a un excelente nivel de vida. Y si no los tenemos, posiblemente tengamos una experiencia desde el punto de vista de la evolución espiritual tétrica y muy complicada para nosotros. En ambos casos, no hay ningún destino que nos castigue, ni ningún Dios que nos castigue, sino que son las consecuencias de nuestras acciones y nuestras decisiones las que determinan las calificaciones que vamos a obtener.
Porque, como les estoy explicando, mire, aquí les estoy explicando y en ningún momento ha entrado aquí ningún castigo, ningún Dios, ninguna fuerza a condicionar la vida de uno. Todo lo que experimentamos es un resultado de nuestras acciones. Entonces, volvemos a la casa. En la casa tenemos varias asignaturas, varias materias que cursar. Con los padres, con los hermanos, hay varias asignaturas importantes. La principal lección de la vida, la materia más importante en la vida del ser humano y la más primordial se llama amor. Y el amor es un factor esencial dentro del proceso de transformación personal. Si no tenemos amor, no podremos transformarnos realmente. Podremos desarrollar nuevas habilidades intelectuales, nuevas habilidades emocionales, nuevas habilidades materiales, físicas, sí, pero no podremos transformarnos realmente porque la transformación ocurre de adentro hacia afuera. La vida ocurre de adentro hacia afuera, no al revés. Nosotros pensamos que la adquisición de nuevas habilidades, de conocimientos o de cosas nos cambia, pero no es así. Cambiamos en la virtud de que cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos en virtud de que cambiamos nuestras emociones y así las percepciones que tenemos se transforman. Pero las cosas en sí no tienen incidencia en nosotros. Podríamos pensar, esta persona era muy humilde y de repente se volvió odiosa cuando se volvió rica. En realidad, si esa persona se volvió odiosa cuando se volvió rica, nunca fue humilde. Más bien fue servil y amable porque necesitaba favores o porque no tenía poder o porque no tenía influencia. Pero una vez llega la riqueza, su verdadero yo se manifiesta. Porque las circunstancias, las cosas, no condicionan al hombre, sino que revelan lo que hay en el interior del hombre. Revelan lo que hay en el interior del hombre. Por eso les estoy diciendo que la Tierra es una escuela que cuenta con una serie de pedagogías. ¿Qué pedagogías tiene la Tierra? Riqueza, pobreza, salud, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un sinnúmero de pedagogías que nos brindan diversas materias que tenemos que cursar. ¿Cuáles son esas materias? Bueno, pues el amor, la compasión, el altruismo, el inegoísmo, una cantidad de cosas que pues todo el tiempo estamos experimentando en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, estamos en las circunstancias y, por ejemplo, en esa familia tú tienes un hermano que no soportas y que odias y no entiendes por qué odias a tu hermano y tu hermano te odia y hay una lucha y una pelea continua ahí. Confrontación continua, pa. Resulta que esa ley del karma, además de generar ese vínculo energético que nos hace encontrarnos y que nos hace experimentar los resultados de nuestras acciones constantemente, también condiciona nuestro vehículo. Nuestro vehículo. También este cuerpo físico, la parte emocional, la parte mental, están hechas debido a la necesidad particular de esa experiencia de vida. Es decir, el karma condiciona la formación de nuestro cuerpo físico, emociones y mente. Por eso estamos programados para tener ciertas experiencias y ciertas reacciones a esas experiencias. No podemos ver aquello que no nos es permitido ver. ¿Y por qué no nos es permitido ver? Porque no tenemos la preparación, no tenemos el desarrollo, no tenemos la evolución, no tenemos el conocimiento. Entonces, nadie puede ver aquello para lo que no está preparado. Uno solo puede ver aquellas cosas que están en su campo de posibilidades, ¿no? Que están en su rango de visión. A mayor evolución espiritual, mayor rango de visión, mayor percepción, ¿sí? Mayor conciencia de la multidimensionalidad, a mayor desarrollo espiritual, ¿sí? Ahora, las personas creen
confunden desarrollo espiritual con fenómenos psíquicos, ¿sí? Con viajes astrales, con intuiciones, no sé, con lectura de auras y ese tipo de cosas, pero no tiene nada que ver el desarrollo espiritual con eso. La persona puede tener todo ese tipo de manifestaciones y no tener desarrollo espiritual. Son dos cosas que no van de la mano en realidad. El desarrollo espiritual tiene unas características muy importantes. Uno, entre más evolucionada es una persona, entre más desarrollada, más amor tiene y más capacidad y poder de transmitir amor tiene, ¿sí? Más capacidad de transmitir y de dar amor tiene. A mayor evolución, mayor amor. A mayor evolución, mayor compasión. Es decir, más la persona es capaz de ponerse en el lugar del otro, más la persona es capaz de sentir lo que siente el otro, ¿sí? De servir al otro. A mayor evolución espiritual, más empatía tiene la persona, más conexión siente con los otros, menos juicios, menos críticas, menos reproches. Es tan interesante eso. Pues que una persona que tiene un verdadero desarrollo espiritual nunca se fija en las faltas, ni en las fallas, ni en los errores de otros, nunca. Precisamente porque ha desarrollado eso, ha cursado con éxito las materias. Entonces se encuentran esos dos hermanos que se maltratan muchísimo a nivel familiar, no se quieren, y ahí pues tienen varias materias en realidad, o sea, están en su salón de clase, que es la vida cotidiana, ¿sí? En la casa, y tienen varias asignaturas pendientes. ¿Cuáles? Pues la primera es el amor, ¿sí? El amor. Y yo puedo decir, no es que yo amo a mi hermano, pero no lo soporto, lo odio, pero lo amo, porque es mi hermano. No es verdad. No es verdad porque la verdad, y dentro de la transformación personal en estos 40 días, una cosa que me parece muy importante decir es la verdad de uno. La verdad de uno. No es lo que uno dice. La verdad de uno es lo que uno vive, lo que uno hace. Hay gente que dice, es que yo estoy cambiando, es que yo estoy haciendo lo posible, pero siguen haciendo las mismas cosas, ¿sí? Siguen comportándose igual. Entonces uno dice, pero ¿dónde está el cambio de esta persona? ¿Cierto? No tiene compasión, no tiene amor, sigue hablando mal de los demás, sigue criticando, sigue con sus mismos pensamientos, sigue en su misma dinámica de vida y aún así la persona se cree que está cambiando. Porque una de las cosas más delicadas que nos impide realmente crecer y transformarnos, ¿sí? Es no reconocer nuestras falencias. No reconocer nuestras falencias. Cuando uno va al colegio, por ejemplo, ¿sí? Y uno no entiende una vaina, uno le pregunta al compañero, le pregunta al profesor, profe, esto no entiendo, ¿me puede explicar otra vez esta fórmula? O le pregunta a un compañero, ¿tú entiendes esto? Y si el compañero no entiende, uno le pregunta al profesor, ¿cierto? Y el profesor pues le explica a uno hasta que uno entiende, ¿sí? Pero la arrogancia que uno tiene en la vida cotidiana es tan alta que uno cree que se lo sabe todo y realmente está lejos, lejísimos de saber y de entender qué es esto. Lejísimos, lejísimos. Estamos pero a años luz de entender qué es la vida y cuál es nuestro lugar y nuestro propósito aquí. Entonces, lo que se ama no se hace sufrir. Lo que se ama no se hace sufrir. No se hace sufrir. Bueno, hay casos especiales en que el sufrimiento es necesario, ¿cierto? Hay casos esenciales. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento sanador. Cuando uno le da, por ejemplo, un nacido que llaman un absceso, ¿cierto? Se llena de materia, eso le duele a uno mucho. Y cada que uno lo tocan, eso le duele. Y si uno va al médico o la mamá de uno,
pues uno le dice a uno, bueno, usted tiene esa vaina ahí, eso se le va a enquistar, se le va a podrir, hay que sacarle esa materia. Entonces uno va al médico, lo llevan al médico y el médico le corta y le aprieta hasta sacarle todo ese pus que tiene ahí. Eso es muy doloroso, supremamente doloroso. Sacar toda esa materia putrefacta y esa sangre putrefacta es horriblemente doloroso. Y uno grita, uno llora, es horrible, horrible. A mí me dio eso de niño y eso es espantoso. Uno grita, uno llora, eso es espantosísimo. Ese es un sufrimiento necesario, porque si uno no se saca eso, pues se le puede podrir, le hace un hueco, le da fiebre, le da malestar, está terriblemente enfermo. Eso es un sufrimiento necesario. De la misma manera, hay otros sufrimientos que son necesarios, hay otras situaciones difíciles que son necesarias en nuestro proceso de crecimiento y transformación personal, cuando hablamos de limpiarnos y purificarnos y ser la mejor versión de nosotros mismos, que realmente esa es una de las razones de ser, de estar aquí, ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, lo que se ama, partamos de ahí, lo que verdaderamente se ama no se hace sufrir. Si uno ama a alguien realmente, pues no lo va a maltratar. Si uno ama realmente, va a cuidar de esa persona. Si uno ama realmente, va a respetar a esa persona. Respetar en todos los aspectos, ¿no? Su espacio, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de ver la vida. Porque el amor no viene solo, el amor viene con todas estas grandes cualidades. Dije ahorita, compasión, empatía, altruismo, todo eso lo tiene el amor, sabiduría. Entonces, por eso cuando uno ama realmente, cuando uno experimenta realmente el amor, pues vienen todas estas cosas juntas, ¿sí? Entonces, si uno ama realmente, uno no va a maltratar, uno no va a insultar, uno no va a hablar mal de la otra persona, uno no va a descalificar a la otra persona, uno tiene paciencia, solidaridad, tantas cosas que nos da el amor como materia principal en esta escuela de la vida, dentro de sus diferentes pedagogías espirituales. Entonces esos dos hermanos están peleando en la casa y no han pasado el examen. No han pasado el examen porque no han llegado a comprenderse a través de la ley del amor, que es la única ley real y que invalida todas las leyes, porque del amor sale todo. Entonces no han logrado pasar esa asignatura. Tienen esa asignatura pendiente y van perdiendo el año. Y así tenemos una serie de situaciones, porque la relación en sí hay que saldarla, pero la materia en sí es el amor, con todas las otras materias de menor rango, pero muy poderosas, ¿cierto? La materia en sí es el amor y estamos perdiendo la materia. Y en nuestras relaciones interpersonales también todo el tiempo estamos en eso. La materia es el amor, la materia es la compasión. Estamos estudiando, ¿cierto? Cuando alguien viene, por ejemplo, a hablarte mal de alguien y tú te pones a escuchar el chisme muy amablemente, muy entusiasta, con muchas ganas, escuchando el chisme, prestando atención, estás perdiendo la materia. Estás ahí no pasando el examen. Se te presentó el quiz y tú lo perdiste. Y así hay todas las situaciones de la vida. Por eso dije, aquí nos ofrecen lecciones sobre todo, sexualidad, emociones, finanzas, familia, negocios, todo, todo. ¿Sí? Y esas lecciones no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Esta es una escuela realmente fascinante. Así que, como dije ahorita, también tenemos un cuerpo físico construido de acuerdo con nuestra evolución espiritual, nuestros estados mentales y emocionales. Así que la razón de ser, de encarnar en esta vida, es progresar en la universidad de la vida, o dicho de otro modo, progresar en la universidad del alma. Para esto es esencial creer en uno mismo. Y pensando en esas asignaturas que tenemos pendientes,
creer en uno mismo para poder cursar las diferentes materias que a veces son muy difíciles y muy complicadas es esencial. De hecho, llegar a creer en uno mismo hace parte de las asignaturas pendientes que uno debe aprender en esta vida. Porque cuando uno no cree en sí mismo, se la pasa perdiendo exámenes todo el tiempo, se la pasa no comprendiendo las explicaciones de los profesores en las aulas de clase. Porque sí, así como en el colegio nos explican, así también nosotros recibimos diariamente grandes explicaciones. Sí, diríamos, pero ¿cómo estamos recibiendo grandes explicaciones todo el tiempo? Yo no sé qué explicaciones estamos recibiendo. Pues sí, hay diferentes formas en las que recibimos información positiva para nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, estas charlas son una manera de recibir clases en el aula de clase, ¿cierto? Hay muchas otras, ¿no? Hay libros espirituales, incluso las religiones nos dan mensajes positivos para el aula de clase y luego nosotros debemos vivirlos en nuestra vida cotidiana, que es donde debemos practicar y realizar el experimento que se llama vida. El experimento que se llama vida en el laboratorio del cuerpo y en el laboratorio más grande que se llama planeta Tierra. Pero una de las asignaturas más importantes para uno poder llegar a cursar con éxito esos cursos y esas materias es creer en uno mismo. Creer en uno mismo es súper importante. Y creer en uno mismo significa conocerse a sí mismo. Porque si uno no se conoce a sí mismo, entonces ¿cómo va a creer en uno mismo? Al menos uno debe conocer sus debilidades y conocer sus potencialidades, ¿no? Al menos uno debe conocer eso y a partir de ahí aprender a navegar en este mar de la vida. Uno debe ser muy claro en eso, porque uno no puede ir por la vida ciego dando tumbos y dejándose manipular por sus patrones de comportamiento sin entender sus patrones de comportamiento, como hemos hablado en días anteriores acerca del autosabotaje, el autoboicot, la autoconfianza, la autoestima. Si uno no conoce esas dinámicas dentro de sí, entonces va dando tumbos por la vida, y está siendo controlado por su mente, controlado por sus emociones, controlado por las circunstancias y no va a aprender mucho de las circunstancias, sino que va a estar todo el tiempo como un producto de las circunstancias. Y nosotros no tenemos por qué ser productos de las circunstancias, somos productos de las circunstancias cuando estamos en la absoluta inconsciencia, cuando estamos dormidos, cuando estamos enajenados, cuando no estamos ocupando este vehículo, somos producto de las circunstancias. Pero la naturaleza y normalidad de las cosas no es ser producto de las circunstancias, sino producir las circunstancias. Bueno, hay que decir una cosa importante. Igual si estamos inconscientes, si no estamos presentes en el momento, aquí y ahora, pues también estamos creando las circunstancias, ¿no? También estamos creando las circunstancias, ¿sí? Pero las circunstancias que estamos creando a partir de la inconsciencia, a partir de no estar aquí despiertos, a partir de no estar aquí y ahora, pues las circunstancias van a ser seguramente no muy a nuestro favor en términos de sentirnos bien, ¿no? Pero en última instancia, sepámoslo o no, todo va hacia el despertar en algún momento, ¿no? En algún eón llegará el despertar de la conciencia para nosotros. Entonces, creer en uno mismo es muy importante y creer en uno mismo es el fruto de conocerse a sí mismo. Es el fruto de conocerse a sí mismo, es esencial. Por esa razón, lo que tenemos detrás de nosotros, dentro de nosotros, y lo que tenemos delante de nosotros, es minúsculo con lo que somos realmente. Con lo que somos realmente. Lo que somos realmente es seres divinos. Lo que somos realmente es seres espirituales. La confianza en uno mismo es todo lo que se necesita. Cuando alguien tiene confianza en sí mismo, no importa si los demás creen en él o no. No importa si las personas apoyan sus proyectos o no. Si las personas lo tienen en un buen concepto o no. Cuando uno cree en sí mismo,
no hay barreras, no hay obstáculos, no hay nada que nos impida realizar nuestro propósito y nuestro camino. Pero yo creo que es supremamente importante entender cómo nos beneficia creer en nosotros mismos en nuestro transitar por esta escuela. Al recibir todas las pedagogías que estamos recibiendo constantemente. Yo creo que es tan importante entender eso, entender la profundidad de la vida, porque eso depende de nuestra verdadera felicidad. Nuestra verdadera felicidad, realización o éxito depende de entender qué es la vida, qué es este planeta, qué somos nosotros y por qué estamos aquí, porque de otro modo cualquier tipo de transformación va a ser falsa y superflua. Necesitamos una transformación profunda, una transformación íntima, una transformación desde las raíces de lo que pensamos ser para ser lo que realmente somos, haciendo gala de nuestro máximo potencial y posibilidades. Eso es lo que necesitamos. Entonces, hoy, cuando tú empieces tu vida, porque ya empezaste tu vida, igual ya estás aquí conectado en la clase, pero observa tu forma de pensar y te vas a dar cuenta de las asignaturas que tienes pendientes a nivel mental. Si tú tiendes a criticar a los demás, a pensar mal de los demás, ¿sí?, a juzgar a los demás, ahí tienes una asignatura importantísima pendiente y tienes un material de trabajo importantísimo. Ya tienes la pedagogía, ¿no? Ya tienes la pedagogía y hay otras pedagogías, ¿no? No solo el mensaje, sino que, por ejemplo, hay pedagogías fuertes que son las reacciones de las acciones que tenemos. Esas son pedagogías fuertísimas. Porque luego viene el infortunio, viene los problemas, uno se ve envuelto en chismes, se ve envuelto en una cantidad de cosas como resultado de haber usado mal la mente y la lengua. Entonces, ahí vienen otras pedagogías, ¿no? Porque no solo es el mensaje, la enseñanza, la pedagogía, pues, amable. Yo lo llamo la pedagogía amable, ¿no? Sino que si uno no escucha esa pedagogía amable, luego viene la pedagogía intensa, ¡pah!, la pedagogía poderosa, que son los resultados de nuestras acciones. Y esa pedagogía no es placentera, es dolorosa. Por eso mucha gente dice que solo a través del dolor se aprende. Y hay gente que pregunta, pero venga, es que no se puede aprender de otra manera, ¿por qué se tiene que aprender a través del dolor? Pero es que esa es una respuesta que cada uno debe responderse a sí mismo, porque cada uno sabe cómo piensa, cada uno sabe cómo siente, cada uno sabe cuál es la naturaleza de sus acciones. La gente no tiene por qué estarle diciendo a Dios, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino más bien decir, ¿yo por qué hice esto antes? Porque, pues, o sea, si tú vas y le pegas un puño a la pared, ¿cierto? Entre más duro golpees la pared, más daño te vas a hacer en los nudillos. Y si tú vas y le pegas unos 10 puños con toda violencia a una pared y te destruyes los nudillos, yo personalmente no le encontraría lógica a culpar a Dios de eso. Dios mío, ¿por qué me dañaste los nudillos? ¿Por qué me mandaste esa pared para ayudarme a golpes con ella? Yo no le encuentro a eso ninguna lógica. No me parece racional. Y creo que muchas de las circunstancias de la vida son iguales. Son iguales porque no usamos el sentido común, no usamos el discernimiento y estamos muy intoxicados por los venenos de la mente. Entonces, cada uno sabe las lecciones que le toca aprender en su vida cotidiana. Uno ve claramente, uno no está ciego y si uno presta un poquito de atención, entonces va a poder realmente cursar las asignaturas que a diario tiene pendientes dentro de la escuela pedagógica llamada Tierra. Observa tu mente. Si piensas negativamente todo el tiempo, piensas que te va a ir mal, que no vas a lograr tus cosas, que no eres lo suficiente, que no eres lo suficientemente bueno, ahí también tienes esa pedagogía. Dos materias importantes tienes ahí, por lo menos. Una,
es conocerte realmente a ti mismo y 2, amarte realmente a ti mismo. Y están ligadas porque solo puede amarse lo que se conoce. Con la medida en que te conoces, te amas. Entonces ahí tienes 2 asignaturas pendientes, estás viendo claramente. Y si no trabajas en eso, no estás realmente cursando las asignaturas. Como cuando uno va al colegio y uno va a clases, pero no le presta atención al profesor, no escribe en los cuadernos, no hace los trabajos, no trabaja en grupo, nada. Entonces, cuando llega la hora de pasar la materia, pues resulta que no tenemos datos porque no escribimos, no prestamos atención a las clases, no hicimos los trabajos, no hicimos las tareas. Entonces, ¿cómo vamos a pasarlo? ¿Cómo vamos a pasar? Tenemos varias opciones. O que el profesor se conduela de nosotros, que lo dudo mucho, porque si el profesor ve que nunca estudiamos, nunca prestamos atención a clases, nunca fuimos disciplinados, nunca nos interesó absolutamente nada, nunca presentamos trabajos, nunca hicimos las tareas, pues no, con seguridad no vamos a poder pasar el año. Una cosa es cuando tú haces el esfuerzo y no te va bien, entonces te ponen a habilitar o te ponen a hacer trabajos extras para poder tener un poco más de créditos. Pero en la vida cotidiana no es tan sencillo como en el colegio. Entonces, si tú no haces tu trabajo y no estudias y no practicas y no trabajas en lo cotidiano, pues pierdes la materia. Pierdes la oportunidad de crecer, malogras esta oportunidad de volver al salón de clases, malogras esa oportunidad. Entonces todos los días están esas asignaturas. Entonces revisa tus emociones. ¿Cómo son tus emociones? Sientes ira, sientes resentimiento, te enojas fácilmente, te cuesta mucho soltar las emociones negativas, te enganchas fácilmente en el enojo, te enganchas en la explosividad fácilmente, eres pesimista, eres depresivo, o eres supremamente impulsivo. Observa todo eso. Entonces ahí tienes una cantidad de material para trabajar en ti impresionante, una cantidad de asignaturas pendientes que, madre, tengo que ponerme las pilas. Porque es que, mira, así como en el colegio que dura un año el estudio, pues tú también tienes un tiempo limitado en esta escuela. Tú aquí no vas a estar por siempre, aquí tienes también un tiempo limitado en la escuela. Si no te pones las pilas, vas a perder el año. Vas a perder el año porque en cualquier momento, adivina qué, te sacan de la escuela. En cualquier momento te sacan de la escuela y qué tal que no hiciste nada, no estudiaste con juicio, no hiciste las tareas, no cursaste las asignaturas. Te sacan de la escuela y no hiciste ningún progreso. Así como llegaste a la escuela, con los mismos conocimientos te vas. Eso no puede ser. Eso es gravísimo. Sí, así como uno en la escuela tiene un tiempo determinado, en el colegio, en la universidad, pues en la vida también tiene un tiempo. También tiene un tiempo para ponerse las pilas a estudiar, ponerse las pilas a hacer los trabajos, ponerse las pilas a todo. O sea, ¿cuáles son los trabajos en la vida cotidiana? El servicio. El servicio son los trabajos. Y el servicio tiene muchísimas manifestaciones. Por eso los grandes maestros espirituales siempre nos hablan de servicio, porque el servicio se manifiesta de muchas maneras. ¿Cómo puedo yo servir en mi vida cotidiana constantemente? Pues mira, si tú no criticas, si tú no juzgas, si tú no hablas mal de nadie, si no etiquetas a nadie, si no opinas de la vida de nadie, si no te metes en la vida de nadie, ya estás haciendo un gran servicio. Segundo, si siempre piensas positivo, si siempre estás motivando, si siempre estás aportando, si en lugar de ser egoísta eres altruista, si en lugar de ser simpático eres empático, ya estás haciendo un gran servicio. Entonces mira que ahí estás cursando todos los días las materias genial, de una manera bacanísima, ¿no? Que uno cuando estaba en el colegio, en la universidad, tiene esos compañeros que son repilos y que todo lo hacen bien y que wow, todo el mundo se les pega porque hacen muy buenos trabajos, porque son excelentes estudiantes. Pues uno puede volverse así, un excelente estudiante en la escuela de la vida, o puede ser un estudiante mediocre en la escuela de la vida que le toca quedarse raspando, habilitando materias, o imagínate, después de que se acabe el año, le toca a uno volver a la escuela a seguir haciendo trabajos porque no hizo la tarea como tenía que hacerla cuando estaba cursando el año, o simplemente lo echan de la escuela por mal estudiante y no lo reciben en ninguna otra escuela por las calificaciones y el comportamiento, porque eso también puede pasar. Lo echen a uno del colegio y no lo reciban en ningún lado por mal estudiante y por desaplicado. Eso puede pasar. Entonces,
También tenemos un tiempo determinado en la escuela de la vida, también tenemos un tiempo determinado en la universidad del alma, eso no es por siempre. Y si no pasamos bien las materias, vamos a perder el año, vamos a perder el semestre, vamos a perder esa platica, vamos a perder todo eso ahí, y nos va a tocar repetir quién sabe cuántas veces más las asignaturas, y eso no aguanta. Entonces, y en la vida cotidiana, en las relaciones personales, tú también ves qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? En la vida cotidiana, pues en última instancia tú ves la calidad de tus pensamientos, estados mentales y emociones y tú ya sabes cómo se aplican en las relaciones interpersonales. Cuando tú estás con una persona que tú no le caes bien a esa persona, por ejemplo, y quiere agredirte y maltratarte, pues ahí tienes una asignatura, dos asignaturas importantes que cursar, ¿no? Comprensión y humildad. Comprensión y humildad. La humildad es una materia muy dura de cursar en esta tierra, supremamente dura. De las asignaturas más duras, la humildad. Pero para tener humildad uno debe tener un intenso amor por sí mismo. Para tener humildad uno debe tener un muy alto nivel de autoconocimiento, un muy alto nivel de autoconocimiento, y solo así uno puede ser realmente humilde. Y la humildad es una materia muy difícil, muy exigente, muy exigente. Es una materia pero muy exigente, muy difícil esa materia dentro de este salón de clases. Mucha gente puede creer que es humilde y de hecho hay mucha gente que escucho yo mismo decir que es muy humilde, pero son muy afortunados porque a mí personalmente me parece que la humildad es supremamente difícil, muy difícil la humildad. Salón de clases muy exigente tenemos en este planeta Tierra. Así que realmente tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que estudiar diariamente, mucho que estudiar, mucho que practicar, diario, 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 diario. Y definitivamente no podemos excusarnos en Dios. No podemos excusarnos en Dios cuando pensamos en nuestro proceso en el aula de clase. Dios es todo lo que hay y todo existe por su voluntad. Todas las cosas existen por su voluntad, pero somos nosotros los que realizamos las acciones, somos nosotros los que pensamos, somos nosotros los que sentimos, somos nosotros los que hablamos, somos nosotros los que actuamos. Entonces no podemos estar culpando a Dios de lo que pensamos nosotros, no podemos estar culpando a Dios de lo que sentimos, no podemos estar culpando a Dios de lo que hacemos. Eso es ilógico, eso es ilógico. ¿Cómo va a ser posible que nosotros hagamos, por ejemplo, yo voy, el ejemplo que ponía ahorita de golpear la pared, entonces yo luego voy a decir, es tu culpa, Dios, que yo haya golpeado esta pared. ¿Por qué hiciste esta pared, Dios? ¿Por qué me diste manos, pues? O sea, ridículo. Tenemos que dejar de estar culpando a Dios de las cosas y una de las lecciones importantes dentro de esta escuela planeta, dentro de este proceso pedagógico espiritual, es la autorresponsabilidad o la responsabilidad, mejor dicho. La responsabilidad de nosotros y la responsabilidad sobre nuestras creaciones. La responsabilidad es esencial. Entonces tenemos muchas asignaturas pendientes dentro de este campo de transformación y crecimiento. El amor, lo primero, la compasión, la bondad, el altruismo, la empatía, todo eso nos lleva a tener solidaridad, bueno, nos lleva a tener una cantidad de cosas tan importantes que sí, es precisamente eso, porque es tan difícil encontrar esas cualidades en la gente y por eso uno no debe juzgar a nadie. Por eso uno debe juzgar a nadie, porque te diré lo siguiente, cuando uno entiende la naturaleza de este planeta y entiende la naturaleza de la encarnación en este cuerpo físico y entiende la naturaleza de las relaciones, uno no juzga a nadie por nada lo que haya hecho, porque cada persona tiene sus asignaturas, sus materias a cursar, cada persona tiene sus demonios y esos demonios son precisamente su material de trabajo. ¿En serio que sí?
Cuando tú entras al colegio, por ejemplo, tú vas al colegio y una de las cosas que a mí personalmente más me gustaba cuando estaba en el colegio era cuando pedían los útiles. Entonces, que 10 cuadernos, que el cuaderno cuadriculado, que el cuaderno de línea corriente, que doble línea, que los colores, que el lapicero, que el libro. Entonces, yo era feliz, pues, porque iba a estrenar todo eso. Yo les cuento, nunca escribía en los cuadernos. En los cuadernos yo no escribía en el colegio. Por eso digo por experiencia lo de no escribir en las clases, porque yo siempre tuve muchos problemas con los profesores con los que estudiaba en el colegio, porque nunca escribía. No me gustaba escribir. Además, porque no me gustaba ir al colegio. Entonces, no escribí jamás en los cuadernos. Yo después de que me gradué del colegio y estaba en la universidad, todavía tenía una rume de cuadernos sin empezar, nuevos, porque me gustaba ver los cuadernos nuevos, comprar los cuadernos nuevos. Y eso sí, yo escribía, pero otras cosas que no tenían nada que ver con el colegio, ¿no? Entonces, cuando uno va al colegio y le dan esa lista de útiles para dibujo, ¿cierto? Las témperas, los pinceles, todo eso es genial. Uno está emocionado con todas esas materias, con todos esos útiles escolares. Pues, mis queridos hermanos, los útiles escolares en la escuela de la vida, los útiles de estudio en la universidad del alma se llaman nuestros demonios internos. Esos son los útiles escolares, porque esos son los instrumentos con los que debemos trabajar. Nuestros demonios personales, nuestros defectos, nuestras locuras, nuestras contradicciones, todos esos son nuestros útiles escolares. Nuestros odios, nuestros resentimientos, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones ciegas, irascibles, pasionales, nuestros apegos, todos esos son nuestros útiles escolares dentro de la escuela, dentro de la universidad del alma, esos son nuestros útiles escolares, ¿no? Así como uno estudia geografía, le piden un libro de filología, un libro de filosofía, un libro de esto, un libro de lo otro, pues nosotros tenemos un sinnúmero de libros que tenemos que leer dentro de la biblioteca más grande que existe en la Tierra. Y adivinen cuál es la biblioteca más grande que existe en la Tierra. Yo, tú, ahí, a esa biblioteca. Es donde nos toca ir a leer los libros que nos toca para poder trabajar con esos útiles escolares, que son nuestros demonios, nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros egos, nuestras locuras. La mente es un laberinto, así que tenemos una cantidad de materiales con los que necesitamos aprender a trabajar, aprender a pulir. Una clase de carpintería, por ejemplo, tú tienes que construir una mesa, una silla, ¿cierto? Bueno, perfecto. Tú tienes un carácter irascible, un carácter explosivo. Entonces tienes una cantidad de emociones sin resolver, ira, odio, resentimiento, bla, 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 por allá. Tienes todo ese material. Tienes que llegar a pulir la madera, a lijar la madera, ¿cierto? Echarle barniz, los clavos, medir, bla, bla, bla. Vas clavando, vas trabajando. Posiblemente la primera mesa sea horrible, de pronto en la segunda siga siendo horrible, la tercera de pronto no tan horrible, hasta que tú aprendas a hacer una verdadera mesa y tengas una mesa espectacular, te conviertas en un verdadero ebanista. Lo mismo, ¿cierto? Tienes ese carácter terrible, entonces tienes que pulir tus emociones, echarle lija al ego venteado, echarle barniz, limpiar para que no se lo coman las termitas y todo eso. Vas trabajando con tus herramientas hasta que después de pulir todos los materiales que tienes, tienes una obra de arte. Entonces nos vamos convirtiendo en artistas de la vida y como dijimos al principio de la clase, ¿no? Nos vamos convirtiendo en mejores alumnos cada vez más, mejores alumnos, hasta que algún día, tal vez lleguemos a ser maestros de la vida. Algún día. Pero primero tenemos que aprender a trabajar con todos esos materiales, con esas útiles de clase. Por eso hay que abrazarnos, reconociéndonos en nuestra propia oscuridad, reconociendo la sombra, los defectos, la sombra, la oscuridad, esos demonios que están dentro de nosotros están ahí por una razón. No están ahí por un castigo de Dios, ni están ahí por azar del destino, ¿no? Son cosas que nosotros mismos hemos alimentado durante mucho tiempo y que, porque no hemos comprendido por qué están ahí.
¿Por qué están ahí? Todo tiene una razón de ser dentro de la vida. Las cosas no son aleatorias. Todo tiene una explicación, un motivo y una razón. Así que dentro de esta escuela tenemos infinidad de útiles escolares para trabajar. Depende de que leamos en esa biblioteca que está en el interior, ¿sí? Y ahí vamos descubriendo todos esos manuales de cómo usar esas herramientas y esos útiles escolares para poder cursar, asistir a clase, presentar los trabajos adecuados, pasar las asignaturas de manera adecuada, los exámenes de manera adecuada, y si tenemos la suficiente constancia, que es a lo que yo le llamo suerte en realidad, la suficiente constancia, disciplina, orden, dedicación y propósito en esta aula de clase, podamos cursar con éxito el año y al final tengamos unas excelentes calificaciones dentro de esta escuela de la vida. Así que les bendigo y les deseo que el día de hoy tengan un excelente tránsito por esta escuela de la vida y puedan cursar con éxito las asignaturas del día de hoy en esta aula de clase. Muchas bendiciones.